Hola, estimados colegas y alumnos. Hoy les voy a hablar de las bases teóricas para sustentar un diseño curricular. De hecho, esta videoconferencia la voy a hacer por una motivación, puesto que algunas universidades están haciendo cambios en sus currículos, en sus planes de estudio, y como algo interesante puedo explicar que no tienen a veces ni idea que lo más importante para hacer un nuevo cambio de plan o para hacer un plan curricular, hacer un plan y programa, un diseño curricular, son estas bases. Es interesante cómo muchos profesores a veces quieren ayudar y quieren, no, yo hago tal asignatura, yo hago más cual asignatura, yo me comprometo a trabajar en esta asignatura que tengo bastante bibliografía, estoy bien actualizado. Sin embargo, nadie ha pensado en que todas estas asignaturas de este diseño curricular debe tener bases claras, bases sólidas, en el cual sustentar no solamente aquel contenido temático, sino también todos los elementos desde un punto de vista de este proceso docente educativo que tiene que ver con la didáctica, que tiene que ver con la evaluación, que tiene que ver con el diagnóstico, que tiene que ver con todo lo que también no solamente es nada más, porque cuando se habla de currículo nada más se piensa en el contenido, en las materias. Sin embargo, no se piensa en estos elementos que son sumamente importantes dentro del diseño curricular. Recuerdo cuando muchas veces vi cómo le daban la certificación, o cómo le daban, más que la certificación, la aprobación de algunas carreras para empezar a trabajar, y esto no lo toman en cuenta, puesto que toman en cuenta elementos burocráticos, elementos fundamentalmente administrativos. Sin embargo, los elementos académicos, los elementos científicos, digamos, la razón de ser de la carrera, no lo toman en cuenta, que es el diseño curricular. Vamos a hablar entonces de ese proyecto curricular como una toma de decisiones mediante el cual en cada etapa educativa dada y tomando como punto de partida central el currículo, las particularidades de ese proyecto educativo, porque cada universidad o cada bachillerato, cada secundaria se rigen por planes y programas. Pero entonces detrás de ese plan y programa hay un proyecto educativo, hay una experiencia pedagógica que va a establecer planteamientos, acuerdos, procesos de enseñanza y aprendizaje de manera lógica, coherentes, y que alcance logros que pretenda que todos los alumnos en esta etapa educativa puedan desarrollar. Ahora, es interesante las definiciones que hay. Hay una definición que me gusta mucho de Fátima, una colega cubana, que nos habla que el currículo es un proyecto educativo integral con carácter de proceso. Fíjense que habla de proceso, por lo tanto tiene una base filosófica dialéctica, ¿no? El currículo es un proyecto educativo integral con un carácter de proceso, que expresa relaciones de interdependencia en un contexto histórico-social. ¿Por qué? Porque depende de la sociedad en que se desarrolle este currículo y también del momento histórico en el cual se centre. Cada momento histórico va a dejar una huella, va a dejar ciertos elementos, inclusive del conocimiento, y que por supuesto la sociedad lo asume. Es una condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función de ese desarrollo social, el progreso de la ciencia y necesidades de los estudiantes que se van a traducir en la educación de la personalidad de ese ciudadano que se aspira a formar. Ahora, esto es lo que se conoce como definición general del currículo, ¿no? Conjunto de supuestos de partida, metas a alcanzar, pasos a dar, que por supuesto son consecución de logros que se plantean a la educación en una sociedad dada. Esta definición también avisora que el currículo no solo debe de incluir conjuntos de conocimientos, habilidades, actitudes en lo que hay que trabajar, sino también hay que incluir estrategia, evaluación. Cuando hablo de estrategia didáctica, evaluación, consideraciones de los contextos culturales y sociales, entre otras cosas. Y bueno, en realidad la concepción más extendida, que se refiere a esa primera sección, suele ser la más conocida en la mayoría de los países, que se concentra en el plan de estudio. Aquí viene entonces cuando decimos vamos a hacer un cambio en el plan de estudio. No es nada más que rediseñar
rediseñar el currículo. Y este nuevo diseño curricular, entonces hay que tener claro, desde el punto de partida, que necesariamente va a caer relaciones existentes entre el currículo, la instrucción, como aspecto a aclarar antes de entrar a los fundamentos del currículo. Y tiene que ver entonces cómo es el tipo de aprendizaje, cómo es el tipo de instrucción que se va a trabajar. Por lo tanto, la teoría curricular, como disciplina de las ciencias pedagógicas, se ocupa de esa planeación, dirección en todos los sistemas de influencias educativas que se lleva a cabo en las instituciones escolares hacia la formación de la personalidad de los alumnos. Quiere decir que nosotros somos un agente más que influimos en el desarrollo de la personalidad del alumno. Por supuesto, está la familia, está la sociedad, los amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es una definición que explica Ariel Ruiz, gran profesor también. Y bueno, hay condiciones que debe reunir todo planteamiento curricular. Su carácter de proyecto integral y sujeto a un proceso de desarrollo. Su carácter de proceso dinámico y creativo. Quiere decir que el currículo tiene que ser integral. Y tienen que hablar también que sea dinámico y creativo. No puede ser un currículo estático. Por lo tanto, tiene que ser flexible. Y bueno, su carácter de interdependencia en ese conflicto histórico-social. Por ejemplo, ahora en el 2020 y 2021 tenemos una pandemia, el COVID-19, y esto nos hace a nosotros rediseñar el currículo en ese momento histórico que nos está tocando vivir y que vamos a enfrentar desde una perspectiva para seguir influyendo en la formación de la personalidad, para la formación de la personalidad y su desarrollo y su relación, mejor dicho, con el desarrollo social, porque tenemos que relacionar el currículo con este desarrollo social. Y bueno, el currículo entonces ha de prever esta variabilidad individual y posibilitar niveles de ayuda que permitan a cada estudiante a su propio ritmo individual apropiarse de relaciones esenciales, creando la posibilidad de actividades diversas y graduadas en la atención particular que pueda realizarse. Quiere decir que el currículo también tiene que tener en cuenta la individualidad de cada una de las personalidades de nuestros alumnos. Hay relaciones entre la institución, la enseñanza y el currículo. Simplemente el currículo puede caracterizarse como todo lo que se enseña, el qué se va a enseñar, y la instrucción como los medios para enseñar. Quiere decir la parte metodológica, las estrategias didácticas, el cómo. Y fíjense que esto es un problema hoy en estos países que tienen sistemas educativos que tributan a sistemas neoliberales, a que trabajan por competencia. Se habla mucho de la planeación, se habla mucho de la evaluación. Sin embargo, la palabra didáctica como que se ha perdido, ¿no? O sea, las estrategias didácticas y cómo se enseña, que es el corazón nuestro y es el pan de cada día, y cómo se enseña. Al respecto, se puede caracterizar el currículo como programa, plan de contenido, experiencias de aprendizaje, y a la instrucción como la metodología, el acto, las estrategias de enseñar, ¿no? Y es la implementación y la presentación de los contenidos. Esta presentación de los contenidos se va a realizar mediante estrategias didácticas. Vamos a decir bien el apellido. Didácticas, que se ha perdido esta palabra. Es interesante entonces esta relación que existe entre enseñanza y el currículo, que caracteriza al currículo con todo lo que se enseña, por supuesto, con el qué se enseña, la instrucción, los medios de enseñanza, estrategia didáctica y, por supuesto, cómo se enseña. Y todo esto va a dar como resultado los planes, los programas, los contenidos y las experiencias de aprendizaje, que al final es la instrucción, y que ésta va a trabajarse mediante elementos metodológicos en el acto de enseñar e implementación entonces de la presentación de esos contenidos mediante esas didácticas. De ahí que en realidad el currículo y la instrucción son dos subsistemas con dos dimensiones de un sistema mayor denominado educación o escolarización. Fíjense qué interesante. Entonces, estamos hablando que si hablamos de educación,
si hablamos de escolarización, tenemos que entonces irnos a esta subdimensión del currículo. Y entre ambos se establecen relaciones que definen diferentes modelos que históricamente han sido actualizados en la práctica pedagógica. Y estos modelos, estos paradigmas educativos, ¿saben cuáles son, no? Pues hablamos desde el tradicional hacia la nueva escuela, el conductismo, cognitivismo, constructivismo, humanismo o paradigma sociohistórico y cultural. Y bueno, todos los modelos que de ahí salen de estos paradigmas y todos los enfoques inclusive de competencia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en el diseño curricular, hay que tener en cuenta los fundamentos del currículo. Porque todo currículo implica siempre determinada proyección respecto a la relación existente entre el mundo material y el espiritual, entre el ser y el pensar, sujeto, objeto, sujeto, materia, entre lo individual y lo social, los elementos colaborativos, sociales y mi crecimiento personal con la cultura general, entre la educación y el desarrollo, lo cual naturalmente ha de responder a particularidades sociales, históricas, culturales, científicas, técnicas de un grupo humano en el cual se va a elaborar este currículo. Por lo tanto, el currículo va a definirse a partir de este desarrollo científico, técnico, cultural, social y en el momento histórico que le tocó hacerse este currículo. Miren, estos son los fundamentos muy generales, imprescindibles para elaborar un modelo curricular. Vamos a ver cada uno de ellos. Hay fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, ecológicos y ambientales, biológicos, socioculturales y antropológicos. De ahí que entonces hablemos entonces, por lo tanto, de que siempre en toda concepción curricular están presentes los intereses de clase que responden a la base socioeconómica de todo currículo. Entonces, por lo tanto, todo currículo no solo tiene una concepción académica, sino también hay una concepción del mundo, hay un fundamento filosófico, sociológico, psicológico y pedagógico. Y aquí tiene las bases, entonces, como tal del currículo. Por lo tanto, las bases curriculares también dependen de la política, la economía, la sociedad, o sea, la realidad de un país. Y los fundamentos curriculares, que son filosóficos, socioculturales, psicológicos y pedagógicos, que dan como tal el sistema educativo. Por lo tanto, el sistema educativo también tiene que tener estos fundamentos. Si bien lo tiene el diseño curricular, por supuesto que lo tiene que tener el sistema educativo. Pero es más, lo tiene que tener la didáctica, el proceso, el diagnóstico, la evaluación. Y esos son los fundamentos que faltan hoy en sistemas educativos, que faltan hoy en diseños curriculares, que usted le pregunta a un profesor en qué se sustenta el diseño curricular de su universidad o de su bachillerato o de secundaria y no lo conoce. Y esto es terrible. De ahí que hay fundamentos filosóficos que parte, y fíjense bien, sea el paradigma de la filosofía que sea, tiene que partir de determinada concepción filosófica, de una concepción del mundo, que es en definitiva el aporte principal de la filosofía, de cómo se concibe ese mundo material y espiritual, ese mundo ideal, ese ser y el pensar, entre conciencia y actividad. El cómo surge el conocimiento humano, de qué fuentes parte el mismo, hasta la propia concepción del hombre como tal, de las cuales han de ser sus aspiraciones más generales, como individuo, como ser social, hombre como sujeto, nosotros como sujetos, personas, de manera de avanzar a una mayor trascendencia humana. De aquí lo que hay, fundamentos socioculturales y antropológicos. Cuando hablamos de fundamentos socioculturales y antropológicos, tenemos que tener en cuenta que refleja las particularidades del grupo social en la cual se deriva. Bueno, si es un grupo social y estamos hablando de un diseño curricular en un bachillerato, en una secundaria, en una primaria o en una universidad, dentro de elementos de una región de que tiene ciertos contextos culturales y sociales,
pues entonces tenemos que tener esa relación entre el currículo y ese medio social. De ahí que la educación como desarrollo, como el desarrollo constituyen un reflejo de esa realidad que nos va a rodear. El currículo reproduce en su propia esencia la estructura y la forma de relaciones e interacciones que existe en esa sociedad y de los miembros de esa sociedad dentro del centro de la educación. Las propias particularidades antropológicas, culturales de la sociedad significa un fundamento muy importante de capital en la elaboración de modelos curriculares. No se puede hacer copias de modelos curriculares. Hay que hacerlo adaptado a la situación cultural, a la situación social donde se va a implementar este diseño curricular, que para ser realmente efectivos no pueden estar ajenos a estas condiciones de existir como un currículo tipo en cualquier tipo de sociedad dada. De ahí que hay fundamentos biológicos. Cuando hablamos de fundamentos biológicos, tienen que tomarse en consideración las particularidades biológicas, fisiológicas y constitucionales de los educandos a los cuales se va a dirigir. Pues no es igual entonces un niño de preescolar a un niño de primaria, preadolescente, finales de primaria, adolescente, secundaria y bachillerato, con esa juventud que sigue siendo adolescente, inclusive hasta la universidad. Por lo tanto, el ser humano es una unidad biopsicosocial, donde cada una de estas partes va a integrarse y requieren de su propia atención. Inclusive, hay que tener en cuenta la inmensa plasticidad que tiene el cerebro. Por lo tanto, todo lo que se haga en función de facilitar la configuración de esa red neuronal más interconectada y activa es esencial. Otro elemento son los fundamentos psicológicos. Es reconocer que el conocimiento se construye a partir de una interacción social, un trabajo interpsicológico, entre pares, entre los demás compañeros. Y esta palabra pares no me acaba de gustar, porque es que no solamente se habla de aprender del otro, sino de aprender de muchos que nos rodean. Entonces no es pares, es aprender de varios, de todos mis colegas, de todos mis compañeros, del profesor, de la familia, en fin, de la sociedad. Y esto es un trabajo interpsicológico. Para poder después interiorizarlo, y al interiorizarlo se hace intrapsicológico. Ten en cuenta las etapas rectoras psicológicas en que se encuentran los estudiantes. Si estamos hablando de preescolar, el juego de roles, la imitación. Si estamos hablando de la secundaria básica, estamos hablando de relaciones sociales, de cómo me ve a mí la sociedad y me acepta. Y si estamos hablando, entonces, tenemos que tener en cuenta las etapas rectoras psicológicas en que se encuentra el alumno. El conocimiento psicológico permite seleccionar de manera apropiada los propósitos, contenido en este proceso de enseñanza y educación y establecer la secuencia de aprendizaje que funcionen favorablemente para alcanzar estos logros del desarrollo. Decidir cómo y de qué manera es más apropiado este proceso de enseñanza para evaluar los resultados de aprendizaje. Quiere decir que para yo poder evaluar este desempeño, este resultado, tengo que tener en cuenta todo lo anterior en este proceso de enseñanza, esta secuencia de aprendizaje y por supuesto los elementos psicológicos son fundamentales. Porque a partir de una concepción psicológica propia, bien definida, y que va a integrar dialécticamente, porque está cambiando constantemente, lo que proviene de teorías, porque estamos hablando de que viene de ciertos elementos teóricos, y que va a ser filtrado, tamizado a través de las propias concepciones de esta manera. Por lo tanto, los diseños curriculares, si tenemos un paradigma, este paradigma va a responder a ciertos fundamentos filosóficos y a ciertos fundamentos psicológicos. Y entonces estamos hablando de una fundamentación psicológica del currículo que da la posibilidad de correspondencia más directa a los fundamentos pedagógicos. Nos estamos dando cuenta entonces que si hablamos del constructivismo, cognitivismo, conductivismo, cada uno de ellos tiene un fundamento filosófico y tiene un fundamento psicológico. Son diferentes, muchos son antagónicos. Por ejemplo, el paradigma socio-histórico cultural tiene una base filosófica materialista dialéctica, marxista-leninista, y el constructivismo piagetiano tiene una base filosófica idealista de la filosofía clásica alemana.
de Hegel, de Feuerbach y de Emmanuel Kant, que nada tiene que ver con Carlos Marx y con Federico Engels del materialismo. Y son enemigos, son antagónicos, no se pueden mezclar. Uno de los errores más grandes que trae hoy los diseños curriculares es mezclar todo. Tomar de cada uno lo mejor, pero es que no se puede tomar de cada uno lo mejor, porque inclusive no puedo tomar como una receta didácticas constructivista payetiana, cognitivista de Ausubel, conductista de Skinner, con elementos sociohistóricos de Vygotsky. Sería un error, sería verdaderamente ignorar estas bases que estamos hablando. Y eso lo hacen los ignorantes, cuando ignoran todo esto, porque es una falta de una cultura general integral. Hay fundamentos pedagógicos, que son las vías en la cual, de la manera que se va a propiciar ese desarrollo y los logros de este desarrollo. No se puede concebir un currículo que no se sustente en una determinada teoría del desarrollo psíquico y que se va a expresar en esa teoría educativa, con lo que necesariamente debe tener correspondencia. Estamos hablando entonces que las bases en las que se sustenta un diseño curricular tienen que tener correspondencia una con otra. Y estamos hablando de cómo se corresponde la base psicológica con la base pedagógica. De ahí que es muy importante que se conciba la teoría pedagógica, el paradigma pedagógico que se va a derivar, los procedimientos metodológicos, las vías y los métodos educativos, la forma de organizar esta enseñanza y los criterios para evaluar este tipo de currículo. Es necesario disponer de todos los recursos científicos y técnicos para lograr una acción educativa de calidad. Cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de excelencia, tenemos que tener recursos científicos y técnicos, pero tenemos que tener claro en qué paradigma educativo yo voy a trabajar, qué modelo educativo, y que se corresponda con el fundamento psicológico y el fundamento filosófico. Y bueno, los fundamentos ecológicos y ambientales. Hay que alcanzar la integración más efectiva entre el individuo y su entorno ambiental, ecológico, que es básico a los fines de todo currículo. Cuando hablo de ambiental, no solamente hablo de mi entorno climático, si es rural, si es urbano, sino también elementos ambientales que tienen que ver con elementos de seguridad, con elementos de sociedad, de cultura que puede existir ahí. Por lo tanto, la integración entre la psique y el medio que rodea al individuo van a determinar las posibilidades de ese crecimiento, de ese desarrollo, y van a facilitar que exista ese desarrollo o que va a involucionar la asimilación de contenido de las personas y sobre todo y sobre su psicología y su manera de enfocar la vida. En un medio ecológico ambiental desfavorable, en que a veces se lucha por la supervivencia, y esto pasa mucho en países subdesarrollados, tercermundistas, puede ser quizás el principal motivo de la actividad humana esa supervivencia. Es muy poco lo que un currículo, por fundamentado que esté, pueda hacer desde un punto de vista filosófico, histórico, biológico, pedagógico, para hacer términos de desarrollo de estudiantes en consecuencia de sus logros. De ahí que hay líneas directrices del currículo. Cuando hablo de líneas directrices del currículo, hablamos del currículo que debe contribuir a los logros del desarrollo de los estudiantes. El currículo tiene que buscar que el estudiante se apropie del conocimiento, que tenga estos desempeños. Y ese currículo debe de poseer una descripción articulada en esta base teórica. Quiere decir que todas estas bases van a estar articuladas. El currículo ha estar dirigido al desarrollo multilateral y armónico de la personalidad del estudiante. Cuando hablo de la personalidad, estamos hablando de la regulación de esta personalidad, tanto inductora como ejecutora, de la parte afectiva, de la esfera afectiva, emotiva, evolutiva de la personalidad y de la esfera ejecutiva, la esfera cognitiva de la personalidad. Y tiene que haber un equilibrio y tiene que desarrollarse las dos a la misma vez, porque una apoya a la otra. Por lo tanto, sin la parte afectiva no se puede hablar de un conocimiento. Es ahí por qué fracasan algunos paradigmas educativos en estos días por esa concepción cognitivista y no también tener en cuenta la parte afectiva. El currículo ha de tener un rango amplio de contenido.
que sean relevantes, significativos para los estudiantes. Hay contenidos que a veces se repiten, que no se estudia, qué tengo que trabajar yo como contenido y plan temático, y que inclusive está fuera del contexto de los estudiantes. Hay inclusive bibliografía, hay libros de texto en primaria que tienen cada palabra, que es muy difícil que el alumno pueda conocerla a el nivel que tiene de segundo, de tercer año de primaria. Indiscutiblemente que tampoco puedo tener una biografía tan pobre y tan pobre de palabras, inclusive de conceptos. Y aquí viene un problema de la famosa comprensión lectora, de cómo tenemos que desarrollar esto gradualmente desde preescolar hasta posgrado, porque hoy los alumnos de posgrado, de maestrías y de doctorado tienen problemas en la comprensión lectora, porque no conocen los sinónimos, los antónimos, porque inclusive hay palabras que no conciben. Yo le decía otro día a un alumno, cuando es antagónico, profe, ¿qué significa antagónico? Compadre, que eso es contrario. Y estamos hablando de doctorado. De una universidad que tiene que ver del Estado, una universidad amplia. El currículo hay que tener, tiene que tener algo amplio grado de esos contenidos y que sea relevante entonces. Los objetivos del currículo es ser realista, alcanzable. Usted no puede tener un currículo tan extenso, un currículo, digamos, a veces de ciencia ficción, porque eso es inalcanzable y nunca se va a lograr los propósitos de que cada uno se apropie del conocimiento, estos conocimientos de la forma de conocer lo pueda después aplicar, que es hacer, para después entonces entre los demás colegas internacionales en este trabajo interpsicológico que es convivir, para después en esa metacognición saber qué sabe y ser, que son los pilares del UNESCO. Indiscutiblemente que hay líneas directrices del currículum, que debe de interesar también al alumno el perfil de egreso, la incorporación laboral. Bueno, en el caso de la universidad, inclusive de posgrado, bueno, ¿cuál es el perfil de egreso para poder diseñar mi currículo? El currículo debe de conocer la diversidad individual y cultural. Por lo tanto, un currículo no puedo copiarlo de Finlandia, de Dinamarca, de Noruega, de Canadá y trabajarlo en México o trabajarlo en Honduras o trabajarlo en Venezuela igual, porque son elementos diferentes en esa diversidad cultural e individual. Y debe de proveer un bienestar emocional de los estudiantes. Quiere decir que el alumno va a la escuela a sentirse bien. Que el diseño curricular lo que hace es enmarcar tanto los contenidos como este proceso educativo para que el alumno venga a la institución educativa a sentirse bien, para que se sienta bien con el maestro tanto en clases vivenciales como en clases en línea o como en clases a distancia. El currículo tiene que ser flexible. Por lo tanto, yo puedo tener un diseño curricular dentro de mis planes y programas y puedo cambiar la unidad y puedo cambiar los contenidos a partir de la caracterización de mis estudiantes, tanto en la esfera afectiva como en la esfera cognitiva. Y ver entonces que puede existir laguna de conocimiento y volver atrás, o que verdaderamente el alumno está mucho más desarrollado, el alumno tiene ciertas potencialidades y puedo adelantar cosas y darle, inclusive complejizar ciertas actividades. Aquí tenemos la planificación y la organización de ese proyecto curricular. Hablamos de conjunto, de fundamentos, presupuestos, ideas, experiencia en la cual se va a organizar y que va a servir de base conceptual para justificar qué se va a hacer y justificar cómo lo vamos a hacer. Y esa decisión tiene que tener un propósito, una meta currículo, porque se va a dirigir a acciones. Por lo tanto, el currículo en ese dinamismo nos enmarca a nosotros una acción a realizar en este proyecto curricular. Y debe de ser preventivo, porque previene respecto a lo que se va a seguir como proceso, donde se van a concretar esas estrategias didácticas que incluyen los contenidos, que incluye estrategias inclusive de cómo abordar los contenidos y también de cómo colocar los contenidos para que exista una secuencia de acciones, de planeación didáctica y de forma de evaluar estos elementos. Y bueno, las características más generales de ese proyecto curricular, de la especialidad, de su derivación, de programación, primero debe de estar ubicada en un contexto sociocultural.
Ya esto nos elimina la copia de diseños curriculares de otros contextos, de otros continentes, de otros países que nada tiene que ver con el nuestro. El currículo debe ser flexible y adecuarse a la práctica y ampliarse a partir de ella. Quiere decir que tiene que haber un equilibrio entre lo teórico y lo empírico, entre lo teórico y lo práctico como validación de la teoría, lo práctico como criterio de la verdad. Toda teoría tiene que validarse en la práctica como criterio de la verdad, como principio filosófico, y ahí lo más importante es esta parte de que sea algo práctico y que se valide, que se compruebe ese conocimiento. La posibilitar la innovación, quiere decir que también tiene que estar abierto a que haya experiencias personales de cada uno de los docentes y que esas experiencias personales, inclusive son muy válidas, ese currículo pueda cambiarse, pueda innovarse, inclusive puede irradiarse en esas juntas que hacen, esas reuniones que pueden hacer los maestros en cátedra, que pueden hacer los maestros en consejos técnicos, etcétera, etcétera. Ser participativo. O sea, tengo que involucrar entonces no solamente a los directivos, no solamente al gran pedagogo, sino también a los profesores. Pero es que también hay que incorporar a los alumnos, porque hay que escuchar a los alumnos. Y aquí ellos van a emitir criterios, donde me está diciendo que esto no tengo por qué darlo porque se lo saben, o esto es muy complicado, cómo ir paso a paso conociendo esto. Entonces yo tengo que involucrar en el diseño curricular a los profesores que van a trabajar este currículo, este plan y programa, y por supuesto también tengo que incorporar el criterio de los alumnos. Tiene que existir, tiene que permitir la colaboración, el intercambio de comunicación entre lo que constituyen el agente de este proceso educativo. Quiere decir que tiene que existir colaboración entre los alumnos y el profesor, entre directivos y profesores y alumnos. Tiene que haber comunicación, tiene que sentarse uno y pensar, bueno, ¿cómo va el currículum? ¿Cómo va esta asignatura? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué entendieron? ¿Qué no comprendieron? Vamos rápido, a parar lento. Tiene que haber comunicación, tiene que haber confianza. Y esto es un problema, porque muchas veces los directivos se creen que todos lo saben, o los profesores se creen los dioses y todopoderosos del salón de clase y no le damos la palabra, no le damos protagonismo estudiantil a los estudiantes. Y esto es muy importante, ese protagonismo estudiantil, para que exista esta colaboración. Por lo tanto, el diseño curricular debe servir de referencia, porque debe de orientar, debe de anticiparse a esta labor pedagógica que se va a ir efectuando poco a poco. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes de lo que es el diseño curricular, y que a mí me parece que sería interesante de que ustedes lo piensen, sobre todo cuando queremos hacer un plan y programa, cuando queremos cambiarlo, cuando queremos definirlo, cuando queremos reajustarlo, cuando hablamos de diseño curricular, cuando hablamos de plan y programa, tenemos que tener en cuenta todo esto, porque si no, estamos trabajando mal, porque si no, no estamos sustentando la base de este edificio y se nos cae el edificio, se nos cae el plan y el programa, se nos cae todo lo que hacemos y tenemos que hacerlo bien. Hasta aquí lo que yo abordo de las bases teóricas para sustentar un diseño curricular. Muchas gracias.